Bueno, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es 16 de abril del año 2021. Yo soy el arquitecto Gustavo Gutiérrez. Estoy transmitiendo desde aquí, desde Monclova, Coahuila. Y ya se había comentado, eh, las letras TSA es la abreviatura de temas selectos de arquitectura, por si alguien de repente no está en la jugada, bueno, para que entiendan de qué significa TSA, es temas selectos de arquitectura, y lo abrevié para tener un poco de mayor espacio a pues a la hora de colocarle su título. El día de ayer hice referencia a unos deportistas que surgieron, eh, pues se exaltó su figura, mejor dicho, la figura de estos deportistas. Se exaltó esta figura durante el gobierno de Miguel de la Madrid y se utilizaron como una manera de señalar de que los mexicanos pues podíamos competir en el extranjero, y entonces ellos eran un ejemplo de deportistas y de mexicanos que competían con éxito en el extranjero, y es donde se destacan las figuras de Hugo Sánchez en el fútbol, de Fernando Valenzuela en el béisbol y de Julio César Chávez en el boxeo. Y también les comentaba yo que era destacado en aquel tiempo la figura de Plácido Domingo en una rama completamente diferente, que es en la cultura, como cantante de ópera, donde se señalaba que era el mejor cantante de ópera en aquellos años, incluso por encima de Pavarotti y de Carreras, que eran los dos tenores también muy sobresalientes en aquellos años. Entonces, se exalta la figura de estos deportistas con la idea de precisamente de señalar de que los mexicanos podemos competir en el extranjero. A ver, por eso yo comentaba, se me hacía un poco injusto, nada más de señalarlo así, qué tanto de estos deportistas es auténtico y qué tanto les benefició a ellos en ser señalados como referentes por la publicidad del gobierno. Yo creo que hay mucho de las dos cosas. Sí son deportistas muy destacados, pero al mismo tiempo me parece a mí que se sobrepasaron en mencionarlos como grandes atletas. Entonces, pues obviamente que sí lo eran, sí, pero a lo mejor también hay un adicional ahí de carga política, ¿verdad? Yo recordaba a Hugo Sánchez desde que sus inicios participó en el Mundial de 1978, tendría como 19 años de edad él en ese instante, sobresalía. Él ya tenía experiencia en cuestiones así de competencias internacionales, porque había sido miembro de una selección juvenil que había participado en Juegos Olímpicos o en campeonatos así juveniles. Y entonces ya tenía precedido de esa experiencia, eso le daba confianza. Y aparte era una selección muy juvenil, la esa del 78, con futbolistas muy jóvenes, al igual que Hugo Sánchez. Estaba Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Víctor Rangel en el centro delantero, y también pertenecía a esta generación de futbolistas que habían estado en equipos juveniles. Estaba López Arza, otro jugador así. Y entonces había bastantes jugadores, Wendy Mendizábal, que también era uno de estos futbolistas muy jóvenes, ¿no? Que mucha gente critica de que una de las razones por las que fracasó esta selección de manera tan estrepitosa era precisamente por este gran número de futbolistas jóvenes en los que participaron. Muchos de ellos, después de esa selección, realmente vieron truncadas sus carreras porque pues, la gente los tenía muy identificados. Por ejemplo, el caso del portero Pedro Soto, que era un portero novato del América. Se suponía que no iba a jugar. Entonces, el América lo mandó a ese Mundial del 78. Y pensando que no iba a jugar, pero al ser miembro de la selección, el club cobra una parte de regalías por haber prestado un jugador a la selección.
Había otro caso de un futbolista de esa selección que es muy criticado, que se llamaba Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez era centro delantero. Yo no recuerdo dónde jugó este chavo. Se supone que incluso fue al Mundial del 78 lesionado. Si uno lo busca por alguna referencia, lo señalan como centro delantero del Santos Laguna. Se disputan ahí sobre dónde jugaba, si en Toluca o en Santos. No jugaba en ningún lado. Yo no lo recuerdo ni anotando un gol en primera edición, no sé. Este chavo fue a la selección mexicana en el 78 como centro delantero. Hugo Rodríguez, búsquenlo si de repente alguien que vea este video tiene curiosidad de verlo. Si, ni antes del Mundial ni posterior al Mundial yo recuerdo a ese jugador y es uno de los que están ahí nombrados. Sí lo recuerdo yo al chavo, así como galán de telenovela, nariz así tipo actor, pero seguramente tendría estaría de novio de alguna hija de algún dueño, o él era el novio de alguno de los dueños de los equipos. Quién sabe de qué privilegios o por qué razones lo llevaron a ese mundial. Entonces, Hugo Sánchez, yo lo seguía su trayectoria desde entonces, le llaman el Niño de Oro, y en 1982-83 ya estaba jugando en España. Inicialmente batalló para adaptarse al fútbol de aquella región, pero obviamente que tenían y aparte tenía no solamente las aptitudes físicas, sino las ganas de triunfar. Y entonces, simplemente una consecuencia de su deseo de sobresalir. Inclusive, él participó en las eliminatorias para el Mundial de España, unas eliminatorias que también México fue eliminado en el 82. Hubo unas eliminatorias. Yo no sé realmente en dónde ocurrieron las eliminatorias, si fue en Honduras o fue en algún país centroamericano, y México, en vez de llevar un entrenador, llevó un triunvirato. Eran 3 entrenadores los que dirigían a la selección mexicana. Era Cárdenas, el Tota Carvajal y otro. No sé si ha sido el Gallo Jauregui o así. Entonces, total, en vez de un entrenador, eran un triunvirato ahí que supuestamente iban para apoyar al entrenador en las decisiones, en la toma de decisiones. Pero terminó volviéndose un caos ahí. El portero, yo no, nomás de portero a un jugador nuevamente del América, un portero que tenía algún tiempo de estar casi semi-retirado, lo toma el América y entonces ya no me acuerdo el nombre de este jugador. Lo único que me acuerdo yo que en la final empieza a intentar una nueva forma de despeje, hacía bote pronto y nunca había hecho ese tipo de despeje. Cuando el equipo más necesitaba de tener el balón, así practicando así una nueva forma de despeje de bote pronto, que dicen, que pega en la tierra y de ahí lo agarras. Total, fueron eliminados. Y Hugo, pues era parte de esa selección y dijo, él se brincaba, obviamente a su beneficio, decía, a mí no me juntes con ellos. Y él se fue para España, ya tenía el contrato, y aunque fue eliminado México, como quiera, ya estaba contratado. Y un verdadero desastre, es decir, del 78, después del 82 en el fútbol, un desastre. Y Hugo destacó a las, ¿cómo se puede decir? Sin muchos reflectores, ¿verdad? De repente alguien me dice, oye, es que Hugo Sánchez ya está destacando en España, ya es el mejor futbolista de la liga. Diga, caray, ¿en qué momento, verdad? Me acuerdo que alguien me lo platicó cuando yo estaba en Estados Unidos. Entonces, como ayer lo mencioné y comenté yo de que, pues, tiene mucho mérito su carrera, pero también es verdad que el gobierno metió, también lo sobreresaltó, lo tomó como estandarte a estos 3 deportistas. Entonces, aquí siempre tiene uno que, al hacer un juicio, realmente si es
tan buen jugador como lo es, o también hay parte de publicidad atrás, de carga política detrás de eso, pues también lo tiene. Haciendo justos, hay que señalarlo que sí, también lo tiene. Desarrolló unas virtudes ya jugando en España. Él es zurdo y empezó pues, a practicar con la derecha también, por ejemplo. Yo lo conocí cuando se fue a España. Él era lateral, era extremo izquierdo y terminó jugando de centro delantero. En el Atlético de Madrid no jugaba de centro delantero, jugaba así como casi como creativo, ¿verdad? Entonces, pues Hugo empieza a destacar y el gobierno lo toma para publicidad que México, pues sí, había cambiado el mundo y México ahora tenía que abrirse al mundo y a la competencia. Y muchas personas relacionan el deporte con el éxito, ¿verdad? Entonces, las derrotas de la selección mexicana afectaban el ánimo de la población porque, pues, por ejemplo, el Mundial 78, el que lo vio, los ratoncitos verdes que les llamaban, porque yo recuerdo cómo los alemanes agarraron a Cristóbal Ortega, que era el extremo de la selección, y lo sacaron de la cancha con un pequeño empujoncito, porque era muy bajito de estatura. Y lo mismo Víctor Rangel, que pues era súper chaparrito, que era centro delantero inclusive de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y las Chivas lo contrataron pensando que iba a ser la solución a su eterno problema de centro delantero, y realmente no. O sea, no. Igual la selección mexicana también por su fama, la fama de esta selección juvenil que tuvo muchos éxitos, pero realmente Víctor Rangel nunca tuvo éxito en la liga local, ¿verdad? Entonces no llegó por su trabajo en la liga. Entonces, bueno, es el caso de Hugo. El caso de Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela es tal vez de ellos tres, el menos preparado, el que viene de una cuna muy más humilde que ellos, de estos tres deportistas. Apenas si puede hablar, apenas si puede comunicarse el español, no sé si hable algún idioma indígena, realmente de Sonora. Su surgimiento al deporte se da cuando yo estoy estudiando en Estados Unidos y de repente, no sé si fue en 1981, o sea, todavía un año antes de mi último semestre ahí en Estados Unidos. Y él empieza a pisar fuerte en las grandes ligas porque como jugador novato, era novato, y durante 8 partidos no le habían anotado una carrera. En el béisbol a los pitchers los cuentan por el número de carreras limpias. Y entonces, no sé si tengo entendido, 8 juegos consecutivos, nadie le había anotado carrera, entonces ganaba los partidos 1-0, 2-0, 1-0, así. Y entonces empezó a llamar la atención de que tenía varios partidos, varias entradas, sin que nadie le anotara carrera. Y ese año hubo una huelga en el béisbol. La temporada no duró lo que normalmente duran los partidos, los partidos de la serie, y llega a ser campeón del mundo, campeón de la Serie Mundial en ese año de su debut, y lo hace derrotando al equipo rival, eterno rival de los Dodgers, que son los Yankees de Nueva York. Entonces, pues un verdadero logro de un deportista que ha salido de la nada, y a partir de ahí se le da seguimiento a su carrera y sigue teniendo un gran éxito durante muchos años, algunos años, 2-3 años. Los Dodgers realmente pues ganaron una gran cantidad de dinero con Fernando Valenzuela porque era increíble que un beisbolista como él
tan destacado, él cobraba el salario mínimo dentro del béisbol. Él tenía un sueldo de $20,000 cuando la mayoría de los pitchers estelares en grandes ligas cobraban millones de dólares. Entonces, por un sueldo así como de 20,000, yo creo que le aumentaron un poco, pero no creo que le hayan pagado más de $100,000 por temporada. Entonces, prácticamente fue un mega negocio para los Dodgers en todos sentidos, en el salario que cobraba y por los éxitos que tenía. Entonces, durante 5 años no podía hacer una negociación como que ellos llaman agencia libre. Es decir, al entrar un jugador nuevo, un equipo tiene 5 años de cautivo en el equipo. Entonces, en el caso de Venezuela, que venía de las ligas inferiores, que era producto de sus fuerzas básicas, por decir así, realmente durante los primeros 5 años cobró muy poco sueldo. Y fue ya hasta los 5 años que empezó a luchar por un mejor salario arriba de del $1,000,000, ¿verdad? Entonces, sí, fue una cosa que se enfrentó y una gran injusticia de ver cómo los mejores años de este beisbolista realmente lo hizo con un sueldo bajísimo. Se comentaba de que el tipo de pichada que él manejaba, una pichada que le llaman screwball, era muy dañino para el brazo. Entonces, muchas de las razones por las que no logró que como atleta, que no estar dentro de los mejores jugadores de béisbol de la historia en Estados Unidos, que normalmente se encuentran en el Salón de la Fama, lo señalan que porque tuvo una carrera corta, o sea, no tuvo carrera así de tantos años, vamos a decir como un Nolan Ryan, que siguió pichando mayor de 40 años. Y Fernando Valenzuela pues, empezó a pichar desde los 19 años y realmente no alcanzó el número de temporadas como han tenido otros pitchers, pero realmente como pitcher estelar y reconocido debió haber sido considerado. Entonces hay algunas injusticias de no ser tomado en cuenta para participar, para ser llamado a pertenecer a ese Salón de la Fama. Y terminó lastimado de su brazo al utilizar, sobreutilizó esa pichada que comentaban los expertos que era como para usarse 1 o 2 veces por partido. Y él en ocasiones, a un solo jugador, lanzaba 2 o 3 veces ese tipo de pichada que se llama de tirabuzón. Y él la podía tirar a alta velocidad y a baja velocidad. Tenía también buena recta, pero se le fue lastimando el brazo. En el caso de Julio César Chávez, de estos 3 deportistas que fueron tomados por el gobierno como ejemplo, ¿verdad? Julio César Chávez, creo yo que es el que tiene más mérito atlético, porque por el tipo de deporte que él practicaba, que es el boxeo, y por la cantidad de años que duró como en la parte de arriba, como campeón invicto, ¿verdad? Surge en este gobierno de Miguel de la Madrid y todavía continúa como campeón en el gobierno de Salinas de Gortari. Estamos hablando de 9, 10 años en los mayores como máximo, como campeón invicto. Yo estaba checando más o menos la fecha en que surgía porque tenía esa duda. Ya han pasado años, ¿verdad? Julio César debe tener más o menos mi edad, 58 años. Y él irrumpe realmente por ahí del 86, 87, ya más a mitad del gobierno de Miguel de la Madrid. Inicialmente, el boxeador más destacado en ese tiempo era uno que se llamaba Salvador Sánchez. Salvador Sánchez era un verdadero tremendo boxeador. Lamentablemente falleció en un accidente, siendo campeón del mundo. Masacraba a sus oponentes, Salvador Sánchez. Seguramente, de no haber fallecido, era un boxeador tremendo como boxeador.
Lo vimos peleas de él contra Suma Nelson. Creo que Suma Nelson, la única derrota que tenía era contra Salvador Sánchez. Y era un boxeador que iba minando al boxeador. Eran peleas a 15 rounds y entonces los iba masacrando como, no sé, como hay un animal así que se traga al oponente y le truena los huesos por dentro. Y bueno, así era Salvador Sánchez, era un tremendo peleador. Para mi punto de vista como boxeador, mejor que Julio César, pero la realidad es que Julio César tiene números impresionantes como boxeador. A mí me tocó ver, en Estados Unidos, por cierto, me tocó ver la única pelea que yo he visto así de Rubén Olivares. Y en esa pelea perdió contra un nicaragüense que después también se convirtió en una leyenda, que era Alexis Arguello. Y fue la primera vez que yo vi a Rubén Olivares boxear. Y digo, Rubén Olivares tenía un estilo de boxeo como de un doctor. Su forma de moverse en el ring, todo medido, no perdía, sus golpes todos llegaban. Estaba dándole una paliza a Alexis Arguello. Alexis Arguello, en esa pelea se estaría un campeonato de peso super gallo. Creo que ese era el campeonato que estaban jugando. Rubén Olivares era un peso gallo natural, entonces había subido de categoría simplemente unos cuantos kilos a peso super gallo. Y Alexis Arguello se veía que no pertenecía a esa división, que era a un peso superior, pero pues había adelgazado, o no sé. Era mucho más alto que Rubén Olivares, tenía los brazos más largos. Y un golpe fue lo que le dio a Rubén Olivares. Iba ganando la pelea fácilmente Rubén Olivares. Y de repente, en un intercambio, le pesca y lo tumba. Y como que Rubén Olivares, pues le dolió el golpe y dijo, ¿sabes qué? Estaba como jugando con el rival. ¿Sí me explico? Su pelea, aunque estaba ganando fácilmente, estaba en cierto modo sobrellevando la pelea. Y de repente, cuando lo sorprenden con ese golpe, dice, ¿sabes qué? Nada de, vamos a ponernos serios. Intentó acabar con la pelea y se le fue sobre. O sea, no se cambió de estrategia a como está yendo la pelea y acelera el paso y se le lanza a Alexis y entonces se abre la guardia, por decir así, y lo vuelve a tumbar. Entonces ahí ya paró. Creo que esa fue la última pelea. Supongo yo que ya no tenía tanta necesidad de seguir boxeando, o de algo ocurrió ahí en la carrera de Rubén que ya no quiso continuar la carrera. Y luego ya después aparece ya mucho perdido, así como peleas de exhibición, y realmente ya no tenía nada que hacer físicamente, estaba completamente sobrepasado y no lo hacía para obtener algo de dinero, pero se dedicó por un tiempo a hacer películas, ¿sí? Era muy popular, y tenía razón, y al verlo yo pelear ahí con Alexis Arguello, nicaragüense, que llegó a pelear, estamos hablando que era super gallo, llegó a pelear con boxeadores contra, pues no sé si con el puños de piedra Durán, manos de piedra Durán, o con estos boxeadores que ya pertenecían a categorías superiores. Creo que con el señor que acaba de fallecer, Marvin Hagler, creo que peleó Alexis. O sea, aumentó mucho su peso y fortaleció su cuerpo. Es decir, ahí nos podemos dar cuenta que realmente la pelea contra Rubén Olivares, pues pues no era pareja, ¿verdad? Desde un inicio. Y a mí me quedó muy claro que me hubiera gustado ver pelear a Rubén Olivares más joven, ¿verdad? Hubiera sido una cosa, así como lo vi al último, hubiera sido tremendo, ¿verdad? Porque la forma en que se movía sobre el cuadrilátero lo hacía ver todo muy sencillo y muy limpio, ¿verdad? Nada de
amarres, nada, ¿no? Pero como quirúrgico, como maestro de lo que es el boxeo, Rubén Olivares, ¿no? Vi en Estados Unidos la final del partido de fútbol en Estados Unidos como en el 82. La final de Tigres contra, no, debe haber sido en 1981. La final de Tigres contra el Superatlante. Ese es un partido que había muchos compañeros de regiomontanos ahí en la universidad que estaban estudiando inglés igual que yo y nos tocó ver ese partido. Realmente, el Atlante sobrellevó el partido y yo puedo pensar de que les dijeron que no le echaran tantas ganas porque tenemos que acordarnos que en ese momento el Atlante, el Superatlante, había sido comprado por el gobierno. El Atlante era propiedad del gobierno y los Tigres nunca habían sido campeones. Entonces, cuando nos tocó ver el juego que se fue a tiempos extras y hasta penaltis, pues el Atlante tenía un mega equipo, ¿no? Tenía Caviño que había sido el campeón de goleo por casi 5 años consecutivos en México, campeón de goleo, que quería hacer un comentario respecto a Hugo Sánchez y Caviño. Ellos jugaban en el equipo Pumas y jugaban juntos en el equipo Pumas y en un momento dado Hugo, por su personalidad, empezó a reclamar de que por qué Caviño tenía que ser el único en tirar penaltis, porque decía que pues cómo no iba a ser Caviño campeón de goleo si era el que cobraba los penaltis, era el que cobraba los tiros libres, y entonces él quería también que, pues, que le dieran la oportunidad de tirar penaltis y tiros libres, y entonces en el año que fue campeón Pumas con Hugo Sánchez jugando, y Caviño compartieron el campeonato de goleo con 20 goles, si no me equivoco, los dos. Entonces Hugo, cuando se fue a España, se fue como campeón de goleo de fútbol mexicano y como campeón con los Pumas también. Y después de ahí hubo una especie de roce entre Caviño y Hugo Sánchez sobre quién era el mejor futbolista mexicano, porque Caviño fue campeón, si no me equivoco, de goleo por 7 años en diferentes equipos. Fue campeón de goleo con Pumas, campeón de goleo con Atlante, y todavía se retiró y después regresó y volvió a ser campeón de goleo con el León siendo Aspar Fekete el director técnico del León, un entrenador netamente defensivo. Y que incluso me acuerdo haber visto a Caviño cobrando un tiro de esquina a favor de León, él cobrando un tiro de esquina y sin que hubiera ningún delantero de León para rematar ese remate o ese cobro de tiro de esquina. Hubo un tiro de esquina a favor de León y nadie fue a rematar. El mismo Caviño tuvo que cobrarlo y en vez de lanzar la pelota, pues ahí pues obviamente ahí al área rival, pues la mandó a la tribuna. No había a quién tirarle, era súper defensivo y aún así Caviño fue campeón de goleo con el León. Me tocó ver un partido en vivo de Caviño contra Tigres, donde metió 7 goles en un solo juego, él solo, jugando en la delantera del Superatlante, Eduardo Moses y el Calaca González. Entre ellos 3 armaban las jugadas y le metieron 7 goles al Tigre en su casa. Entonces Caviño era un mega futbolista y con él tuvo ese roce Hugo Sánchez porque le reclamó que él también quería cobrar los penaltis y los tiros libres y entonces compartieron el campeonato. Y por eso ha habido por muchos años, esa roce entre ellos dos. Pues bueno, porque Hugo reclamó que le dieron la oportunidad de cobrar penaltis. Es una manera de ser, ¿verdad? De una persona que reclama con justa razón. Siendo mexicano y futbolista, pues ¿por qué no me vas a dar mi chance también? Entonces, quería hacer esta semblanza de estos futbolistas. Yo, en el video anterior solamente hice referencia de ellos, cómo fueron utilizados por el gobierno como una estandarte, en el gobierno de Miguel de la Madrid, como un estandarte, y tratar de borrar esa imagen del fútbol que tuvimos en el Mundial de Argentina, ¿verdad?
Y mucha gente después dijo que los mexicanos tenemos que tener un poco de más, eh, ¿cómo se puede? Pues tener un poco de más autoestima y no colocar, pues colocarla en los pies de un futbolista que muchos de ellos, pues no están realmente, no son auténticamente atletas, muchos de ellos están sobrevalorados, ¿verdad? Como deportistas. Les falta roce internacional, que es muy importante en la competencia. La competencia es muy importante para elevar el nivel, ¿verdad? Había habido otros boxeadores, en el caso de un comparativo con Julio César. Julio César surge, Julio César Chávez, es un acontecimiento inesperado. Yo vi la pelea donde se corona como campeón del mundo por primera vez, enfrentándose a la Sabache Martínez. No recuerdo el nombre de la Sabache. Era una familia de boxeadores que tenían, así como los mexicanos somos distinta color de piel. Uno era güero, otro moreno y otro así. Entonces, al moreno le decían el Azabache Martínez, al que era muy más güero le decían el Dorado Martínez. Y había otro que pues, así le decían el húngaro Martínez. Entonces eran tres hermanos boxeadores y el más joven era Azabache. Muy buen boxeador, muy bravo. Es una de las peleas mejores que he visto yo, más combativas. Llegaron hasta el último round y ganó por decisión Julio César. Se merecía la revancha de la Azabache Martínez, no se le dio. Y Julio César de repente después de esa pelea se desaparece del mapa. Azabache Martínez era favorito sentimental para todos porque era un boxeador que era más común verlo en las funciones de la Coliseo, que eran las transmisiones de Televisa que tradicionalmente hacía los sábados. Entonces estábamos acostumbrados a ver a su hermano y a él, o sea, estábamos más familiarizados con ellos, de que eran buenos boxeadores. Julio César aparece ahí como un boxeador venido de ultratumba, de las sombras, que su mayor experiencia estaba en peleas en Estados Unidos. Y uno conoce cómo son las peleas por allá, muchas de ellas son más vinculadas a la cuestión de las apuestas y todo esto. Entonces estaba más oscuro su pasado boxístico de Julio César. Incluso se decía que era invicto y algunas personas mencionaban por ahí que no era cierto, que tenía una derrota, pero que no la contaban y no había manera de testificarla si realmente había sido cierto. Entonces, él aparecía ahí como invicto y duró muchos años invicto. Hay otro boxeador mexicano que también culminó su carrera invicto, así como Rocky Marciano, que fue invicto como campeón del mundo. En cambio, había otro boxeador mexicano que hizo toda su carrera invicto, que es la Chiquita González. La Chiquita González, un boxeador de mini mosca, él terminó su carrera como campeón invicto. Pero también hay siempre el pero. Nos tocó ver una pelea de la Chiquita González boxeando contra un muchacho centroamericano y realmente totalmente vendida los árbitros. Yo lo vi que perdió y muchos más. Pero oficialmente la Chiquita González se retiró invicto como campeón del mundo desde toda su carrera invicta. Y Julio César ya no. Julio César ya al final de su carrera ya empezó a tener problemas de cuidarse. Era un boxeador con muchas facultades, muy inteligente para ser boxeador. Y ya tuvo algunas derrotas. Y obviamente que el paso de los años y en esa actividad, pues no es fácil sostenerse, ¿no? La competencia en el boxeo es más que real, ¿verdad? Entonces he señalado que para mi punto de vista, como atleta, de los tres, el que tiene más valor como atleta es Julio César Chávez, eso sin duda, por el tipo de carrera que está, la actividad que está desempeñando. Y ocurre un detalle con Julio César, y eso es que se queda evidenciado al final de su carrera que ha caído en vicios.
Estamos hablando, yo ya he señalado esta cuestión de los vicios en México. Está muy fuerte el vicio. Me tocó la crisis del 82, muchas personas les pegó, muchos perdieron su empleo, y a mí me tocó ver muchas personas. Es una crisis que mucha gente habla ahorita de los muertos del COVID. A mí me tocó ver millones de gente. O sea, yo sé que hay millones de gente que murieron por la crisis del 82, y no por el SIDA, sino todo esto que causaron estos economistas, como Miguel de la Madrid y toda su caterva de gentes que venían detrás de él, gente de oficina, esos que, como les he señalado, esos que te roban dentro de la nómina, que te desaparecen ahí como no queriendo los 10 pesitos, 20 pesitos, te roban ahí de tu sueldo, de tu nómina, cosas así de ese tipo de robos así. Me acuerdo yo de algunos robos que no los puedo no creer en la construcción, fraudes que hay en la construcción comunes. Tiene uno que tener cuidado. Estos temas selectos de arquitectura, donde te llega el camión de materiales, de cemento, por decir así, de cemento que tiene que llegar a la obra, y en vez de llegar a la obra va a la bodega de alguno de los jefes, del ingeniero o el encargado del residente. Obviamente que la factura llega ahí y alguien la recibe, pero el material lo desvía hacia otra parte, la varilla, sí. Y luego después ahí acomodan las cifras de algún modo, ¿va? Que se rompieron los puntos, que se perdieron, que no sé qué. Pero, y empieza a haber esos desvíos, son cosas de oficina, que tú tienes que estar muy al pendiente de que no te ocurra, de que llega el camión de block y aparece la nota, pero el block nunca llegó, nunca apareció por la obra. Resulta que el residente o que el gerente de la constructora está construyendo una casa y pues todos los materiales que debían ir a la obra se desvían a otras partes distintas a la obra. Entonces, este tipo de fraude que se acostumbra mucho en las oficinas, que se orquestan así en estos supuestamente mentes brillantes, ¿verdad? Sí, México, cuando cambia a este tipo de personas a ocupar los puestos, todo este tipo de actos se magnifican. Esos que eran pequeños, por eso se magnifica en todo el país. Y empiezan a ocurrírseles trucos, ¿verdad? ¿Cómo le harías, por ejemplo, compras empresas que están quebradas? Ocurre en el sexenio de la Madrid, compran empresas que están obsoletas o así, las compra el gobierno y cuando las vende 5 de esas, pero mete una de las buenas y se normalmente a uno de sus amigos. Empresas que no estaban funcionando, acomoda una de ellas, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas se dan. Entonces, en el caso de Julio César, para no salirnos, al final de su carrera se empieza a ver de que hay interés, por ejemplo, del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, de que Julio César no vaya a terminar como muchos boxeadores, arruinado y enfermo y hasta como loco, ¿verdad? Así como se dan muchos casos. Yo recuerdo un boxeador muy popular, ahorita me acuerdo, bueno, ok, hay muchos, uno que peleó contra Hermanos de Piedra Durán, mucha gente se lo encuentra ahí en las calles, creo, así como Pepe Nador, a ver si puedo detenerlo, bueno, para recordarme el nombre de este boxeador, de que aguantaba mucho los golpes, y el aguantar tanto, pues recibía mucho castigo, ¿verdad? El Leoncio Ortiz, se llamaba Leoncio Ortiz, se llamaba ese boxeador, que le aguantó 15 rounds a Manos de Piedra Durán, para perder, ¿verdad? Quedó mal el señor, ¿verdad? Entonces no se quería que eso ocurriera con Julio César. Julio César tiene prácticamente toda la cara en la frente de su nariz aplastada,
Pues si lo toman de lado, está completamente aplastado. Él tenía una técnica de boxeo, pues le funcionaba, pero utilizaba su cabeza, su frente, para tomar la distancia con el rival. Se inclinaba y ponía su frente contra el pecho del rival, y ahí es como tomaba la distancia para el golpe. Entonces, te da una idea de qué tanto se aproximaba al rival. Entonces, utilizaba la cabeza para tomar distancia con el boxeador. Entonces, si había mucho, y aparte tantas peleas, pues quedó completamente así. Muy lastimado. Pero es un cambio en el boxeo porque es comentarista deportivo. Quiere decir que su mente está activa, y eso ha sido también inspiración de otros que también ya son, hacen comentarios que nunca se podía esperar de un boxeador poder hacer algún comentario lúcido narrando una pelea de box, o sea, a ese nivel como lo hace Julio César Chávez. Entonces, ha sido inspiración para eso, y por eso, no solamente por su actividad deportiva, sino por lo que ha hecho posterior con su carrera. Me parece que el más destacado y más merecimiento por afrontarse al éxito, seguramente Julio César Chávez es el de los atletas más destacados. Hay otro que no debe uno olvidar por ahí, que también es muy destacado, Eloy Cavazos. Yo vi una vez a Eloy Cavazos, torero de Guadalupe. Yo lo vi una vez cortar eh, a un toro las dos orejas de un rabo, y al siguiente toro tumbarle las otras dos orejas y el rabo peleado por la afición. Y lo entrevistan en la noche después de la corrida, y el señor nada de que tomado ni celebrando el triunfo ni nada, sino una persona acostumbrada al triunfo, platicando como se platica cualquier cosa. A mí me gusta eso, esa forma de ver el éxito. A mí una vez una señora, cuando estaba yo chavo, estaba construyendo yo un edificio, y ya, Hugo, me dice: usted es el quererse mucho, ¿verdad? ¿Por qué, señor? Sí, porque mira lo que está usted construyendo. Digo, es a lo que me dedico, ¿verdad? No, imagínate que porque uno, por hacer su actividad, se vuelva uno loco o así. Sí, pues, cada quien hace su actividad, y hacerlo bien, eso no tiene por qué darte motivos a tener que estar tome, ¿verdad? Es así, yo cuando me acuerdo bien a él hoy, después de ese triunfo, y lo entrevistas, y como cualquier acostumbrado al éxito, hay que saberlo manejar el éxito. Es difícil de manejar el éxito, y entonces también el hoy debería, aunque no así como a nivel internacional, porque pues los toreros mexicanos tampoco salen mucho al extranjero, ¿verdad? Pero la gente lo conoce el hoy en España, ¿verdad? En el mundo del toreo saben quién es Eloy Cavazos, ¿no? Y obviamente Manolo Martínez, no es que no sé si Manolo estaría todavía. Bueno, sí, debió haber estado vivo en esos años, ¿verdad? Y también Manolo, obviamente, que era una mega figura, ¿verdad? Pero a ellos tres, estos tres deportistas, el gobierno los tomó así, bajo su cobijo, para exaltarlos, y de esa manera decir que México, los mexicanos, teníamos que competir en el extranjero, y que ¿y por qué no vas a tener éxito en el extranjero? Como ocurre con muchos productos mexicanos que se venden en el extranjero. Nuestros productos durante mucho tiempo se venden en el extranjero, y la arquitectura mexicana también es reconocida en el mundo entero. Gente que viene a México y se roban ideas de aquí, de diseños, y así, de colorido de las construcciones mexicanas, por dar un ejemplo, y de sus artesanías, y el arte mexicano es reconocido. Bueno, espero ya haber salvado ahí. Yo les reconozco a ellos tres sus méritos, seguramente. Me gustaría que Fernando Valenzuela
estuviera en el Salón de la Fama. Creo que lo merece, porque aunque tal vez su carrera no duró tanto, la gente lo reconoce. Yo les quería comentar que me acuerdo yo mucho de un compañero ahí de la universidad que en los así en las tardes o en los fines de semana de repente se organizaban ahí eventos y hubo un partido de béisbol que se organizó con los estudiantes de los Interwani, porque yo soy egresado de la Universidad Autónoma del Noreste, y se hacían unos que se llaman Interwanes, porque la universidad tenía campus en distintas ciudades, básicamente en Torreón y Saltillo, y creo que también, no sé si en Piedras Negras y en Sabinas, hay varias, así la escuela está repartida. Entonces se hacían reuniones de Interwanes y hubo un partido que se organizó y un compañero de arquitectura se fracturó el brazo tirando una curva. Me acuerdo muy bien porque que estaba reclamando a la escuela que le pagara las curaciones y en la escuela le dijeron, no, pues, los invitamos a jugar béisbol, pero nosotros no les pedimos que tiren curvas o screwballs o nada, un juego, ¿verdad? Pero es que tiene una curva y en la curva se fracturó. Entonces, la pichada de Valenzuela es una pichada muy difícil, que te lastima básicamente el hombro, todo el brazo. Y en una ocasión se nos vimos como prácticamente se le colgó el brazo a Valenzuela de tanto pichar esto, una pichada muy espectacular. Entonces, se sabía que su carrera iba a ser corta, aunque muy espectacular, ¿verdad? Entonces, es el caso de ahí. El caso de Hugo Sánchez, batalla más por su personalidad, su forma de ser, y las envidias alrededor de él. No le permiten. Nosotros me tocó ver con Hugo, que fue campeón de goleo con el Real Madrid, campeón de goleo, máximo goleador de la liga, 30 y tantos goles así. Y entonces cambian de entrenador el Real Madrid y entra Leo Benhacker. Y Leo Benhacker lo manda a la banca en su siguiente torneo. Después de haber sido campeón de goleo, en la siguiente empieza en la banca Hugo Sánchez. Y entonces, ¿pero por qué? Que porque dice que Leo Benhacker le había visto que ya no tenía la misma velocidad de antes, pero se había sido campeón. Pues estamos hablando así como estos economistas, ¿sí? Que te dan explicaciones que realmente no son aceptables. O sea, el señor acaba de ser campeón de goleo. ¿Cómo sacas que ya perdió su velocidad? ¿Cuándo la perdió? ¿En una semana o qué? A la banca. Y entonces empezó a banquearlo y jugaba y no jugaba cuando él era el titular indiscutible, ¿verdad? Entonces, nomás como para señalar que él era el nuevo mandamás en el equipo, empiezan a hacer, y esto lo hacen muchos los entrenadores, y los jugadores padecen de este tipo de decisiones, ¿verdad? Donde los entrenadores te pueden colocar en cierto modo para que luzcas o para que quedes en ridículo frente a la mayoría de la gente. Entonces, así le pasó a Hugo Sánchez. De haber sido campeón de goleo en una temporada, a la siguiente temporada a la banca porque cambiaron de técnico y según el técnico ya no tenía la velocidad de antes. Esto se ha enfrentado Hugo y después como entrenador, lo mismo, que hay gente que le molesta su éxito y que lo cante, que lo haga público, ¿verdad? No aceptan, ¿verdad? Que alguien destaque y es atacado, criticado a veces injustamente. Señores, creo que haber cumplido ahí, por si a alguien no les tocó esta época, haber dado mi punto de vista sobre estos tres atletas que sí, que fueron utilizados como estandarte para mostrarnos a los mexicanos que pues había cambiado el mundo y que ahora había que enfrentarnos a la competencia extranjera y que teníamos todo para poder triunfar en ella. Si alguien tenía alguna duda, pues yo no tenía, no, claro, he tenido dudas al respecto. Bueno, saludos a todos, estamos en contacto para nuevos videos y vamos a seguir hablando de este sexenio de Miguel de la Madrid que ya les he comentado. Si alguien piensa
que porque ocurrió en 1982, porque ya se murió el señor y no sé qué, ya no nos afecta lo ocurrido en ese tiempo, que les comenté. Están en un gran error. Todavía las decisiones tomadas en ese tiempo lo siguen repercutiendo. Ya quedamos que en su gobierno surgen muchos de los problemas que actualmente padecemos en el pueblo de México. Estamos hablando del narcotráfico, emerge en ese tiempo. La crisis económica se hace eterna. Toda esta manipulación de la economía. ¿Qué otros más les señalé? Aparece el crimen político. Les voy a hablar del crimen político, cómo surge en este tiempo. El fraude electoral, que antes era así como pues, que la gente sospechaba. En este sexenio el fraude electoral se hace práctica común. El partido dominante empieza a ver cómo las personas empiezan a votar en contra de él y hacen necesario para ello el fraude electoral, y el crimen político va acompañado de eso, de ese fraude, pretendiendo, al mismo tiempo que roban, que simulan que están haciendo algo, pero realmente están saqueando al país por dentro, quieren sostener así como está el sistema político, pero entonces el fraude electoral, el crimen político que se empieza a hacer más presente, surge en este gobierno. Bueno, vamos a continuar hablando de este sexenio que ya les comenté, no porque haya pasado en 1982, terminó en el 88, vayan ustedes a creer que porque no habían nacido. Es que yo no había nacido en ese tiempo. Pues eso no, más vale que te pongas al corriente, y estos videos son con esa intención, de ponerse al corriente, porque muchas de las decisiones tomadas en aquel tiempo siguen teniendo repercusiones en nuestros días. No alarguemos más esto. Saludos a todos. Estamos en contacto para nuevos videos. Bye. Hasta la próxima.